Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Culture Zone. Hoy tenemos de invitado a Antonio Patiño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos presentamos. Mi nombre es Evelyn Espinosa, estudiante de Derecho de la Universidad Tres Culturas. Mi nombre es Giovanni Vilches Salinas, estudiante de Derecho de la Universidad Tres Culturas, plantel Iztapalapa. Mi nombre es José Antonio Patiño. Actualmente soy coordinador de diseño y evaluación del programa de gobierno aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, su casa. Bienvenidos. Okay. Bueno, como primera pregunta, nos encantaría saber a usted cómo le impacta el que los jóvenes se involucren y no en lo que es ahorita la política. Yo soy un creyente de que los errores o los defectos que hoy está viviendo nuestra sociedad, nuestro país, es resultado de aquellos que han dejado de hacer cosas. Y creo que al final, desgraciadamente, estamos ahí metidos todos, ¿no? O sea, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos y demás. Pero particularmente sí creo que quienes más energía tienen, quienes somos los que debemos de poner las riendas de las cosas, son los jóvenes. Hay estadísticas que dicen que 20% de los jóvenes tienen un interés por participar en la política, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿y entonces dónde quedó el 80% más? O sea, ¿qué hacen? Ok, pueden dedicarse a otras cosas, pero participar en política no es una cuestión de ser diputado, senador, legislador, no. Yo siempre creí que la política es la participación de todos en los asuntos públicos. Llámese, está sucia tu colonia, sal y barre, ¿no? Organízate con tus vecinos y vamos a hacer una jornada de limpieza. Eso también es política. Entonces, ese 80% que ha decidido no participar, y también ese 20% que no necesariamente participa de esa manera, pues al final termina dejando un hueco y un vacío y genera problemas. Entonces sí creo que hoy somos consecuencia, ¿no?, para nuestra desgracia, de todo esto que hemos dejado de hacer, de no darle la importancia de vida a la participación política, insisto, no entendida como funcionarios, sino la participación política entendida como ciudadanos, ¿no?, el día a día. Algo muy importante que acaba de mencionar y me gustaría como recalcar es que de las pequeñas cosas se hacen cosas grandísimas, ¿no? Sí. Desde las pequeñas cosas creo que inician los grandes cambios. Y creo que es así como iniciamos también nosotros, ¿no? Como le acabo de comentar hace unos momentos. Iniciamos grabando con celulares, grabando igual audio con celulares, y ahorita es poco a poco como vamos mejorando. Creo que igual nos gustaría igual hacer un gran cambio, no solamente en nosotros, sino también en las personas que ahorita nos están escuchando, ¿no? Ya sean niños, ya sean jóvenes de 15, 16 años o personas ya mayores que, no sé, un día que se despierten, escuchen nuestro podcast y digan, creo que la política no es tan aburrida como creía. Es que no es aburrida, o sea, al final, bien lo dices, pequeñas acciones hacen grandes cambios, ¿no? O sea, al final, alguien tiene que empezar, Sí. alguien, quien sea, ¿no? O sea, en la historia de la humanidad, revisa cualquier acto grandioso que se haya hecho y empezó por una persona. O sea, por la idea de alguien que decidió tomar una iniciativa, tomar acción y a partir de eso empezar a replicar modelos. O sea, al final eso es una realidad. ¿Cuál es el problema cuando no lo queremos hacer? ¿No? Cuando decimos, alguien más lo va a hacer. Ok, quédate esperando toda tu vida, ¿no? Así va a suceder, alguien más lo va a hacer, pero no va a ser tú. Y no va a ser a la forma en la que tú quieres hacerlo. Entonces, algo como un proyecto como este, por ejemplo, que claro, puede empezar en chiquito y finalmente termina siendo una cosa gigantesca, ¿no? Hiciste recordar en la película de Steve Jobs, ¿no?, donde ellos empiezan en un garage de coches, ¿no? Y ahí nació Apple, en un garage. Entonces, claro, insisto, ¿cuántas grandes acciones no han nacido así? ¿No? O sea, Facebook inició en el cuarto, en la habitación de Mark Zuckerberg, ¿no?, donde él con su computadora programaba y hacía cosas. Y a partir de sus enojos y sus molestias empezó a generar. Al final, uno nunca sabe de dónde surge esta iniciativa creadora. La iniciativa creadora puede surgir de un efecto bueno, de un efecto malo. No importa, lo importante es que surja, ¿no?, que permita que fluya estas ideas. y empezar, porque bueno, nosotros como jóvenes creo que tenemos una vida por delante y el empezar a muy temprana edad es muy
satisfactorio para nosotros el empezar a lograr cosas como le hemos comentado. Se empezó este podcast grabando con celular, ni siquiera teníamos cámara en la primera ocasión, y ya después poco a poco fuimos comprando equipo con apoyo de algunos docentes, con apoyo de la escuela también. Fue que empezó este proyecto a hacerse un poquito más grande, y de hecho lo que había comentado de que la mayoría de los jóvenes no se interesan en la política, nosotros también queremos ayudar a eso, a que un joven se despierte y diga, ¿sabes qué? La política es muy interesante, porque a veces nosotros desde nuestra trinchera no vemos realmente lo que sucede para la política. Entonces creo que es lo que nosotros nos gustaría, que las personas se interesaran en la parte política y el poder hacer un cambio a nuestra sociedad. Fíjate qué importante lo que acabas de mencionar. ¿Cómo veo mi participación en política? Normalmente cualquier ciudadano ve el resultado del gobierno, ¿no? O sea, agarras y tú ves que recogen la basura, ves que hay un parque limpio, ves que llega a tu casa, ves que suceden cosas. Pero obviamente nadie se preocupa por el cómo es que suceden esas cosas. Y mucho menos te vas a preocupar porque se mejoren esas cosas. ¿En qué momento te preocupas? En el momento en que dejen de suceder. O te afecta. O sea, tú ves un bache afuera de tu casa y entonces dices, perdón la expresión, pinche gobierno, no sirve para nada, ¿no? A ver, y es absolutamente natural. Entonces resulta que nos importa el gobierno en el momento en que nos afecta el gobierno, o vemos que no están pasando cosas. ¿Ok? En ese momento, entonces sí, yo lo que digo es, se activa la maquinaria de la administración pública. Alguien levanta el teléfono, alguien agarra su celular, manda una foto por Twitter o qué sé yo, pero avisa al gobierno, el gobierno se entera de que está habiendo un problema y en el mejor de los casos va a tratar de solucionar ese problema. Pero ¿qué pasa con los problemas mucho más grandes? Obviamente el gobierno no lo tiene todo, no hay herramientas suficientes, no hay dinero suficiente para poder solucionar muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Entonces es ahí donde sí o sí tendría que entrar la participación de todos. Sí. O sea, a ver, no sé, insisto, el asunto de, por ejemplo, la limpieza de las colonias, que a ver, la ciudad más limpia no es aquella que tiene los mejores camiones de basura, no es aquella en donde tiene más personal para poder limpiar. La ciudad más limpia es aquella en la que los ciudadanos no tiran basura o se responsabilizan por su propia cuadrita, por su propia callecita, ¿no? Qué bonito esta cultura que muchas familias tienen y han heredado y que desgraciadamente se está perdiendo, ¿no? De que agarran y la gente limpia su casa afuera de su casa. Qué bonito cuando agarran y ves al señor viejito, ¿no? Ahí limpiando. Incluso le preguntas, oigan, pero pues ¿por qué están limpiando más allá de su casa? Porque me gusta verlo limpio. O sea, ese es el sentido del prójimo que sí percibo que se nos va de la mano. O sea, de repente estamos en una cultura muy individualista, muy donde solamente importo yo y después yo y al último yo. ¿Y dónde queda el prójimo? O sea, ¿dónde quedan los demás? Solo cuando nos afecta o cuando nos afectamos. Entonces sí, hay una rispidez, ¿no? Y entonces sí queremos hacer cosas. Pero ya es muy tarde. En ese momento es muy tarde. Parece que tiene la canción, el daño está hecho. ¿No? O sea, al final ya no tendría sentido. Entonces creo que tienes que prevenir, tienes que pensar más en una lógica de cómo poder actuar o sea, cuando ves un problema, pero pensando en evitar ese problema en el futuro. Algo que estaban comentando en un principio también siento que tiene que ver un poco con la democracia. O sea, creo que todo México, creo que toda la cultura mexicana ha crecido con esa imagen de que la democracia solamente es ir, votar y hasta ahí, ¿no? Cuando la democracia tiene que ir más allá de eso, tiene que ir con el informarse, el investigar, ¿no? Igual con lo que usted ahorita está diciendo, no solamente es saber el votar por un presidente ya, no saber cómo se llama y de qué planilla es, o por un color solamente, sino también es el ver sus propuestas, el que está haciendo, el que hizo antes de estar ahí. Es que al final, bien lo mencionas, venimos de una cultura paternalista políticamente hablando, ¿no? O electoralmente hablando. ¿Fue un triunfo que empezáramos a hablar de democracia? Sí, pero limitamos la democracia a la democracia electoral. Yo siempre he dicho que desgraciadamente México es un país demócrata en donde no hay demócratas. ¿Y a qué me refiero?
final, claro, ahí está la democracia puesta en la mesa. Puedes ir a votar, puedes no ir a votar, es tu decisión. Puedes saber por quién estás votando, puedes no hacerlo y puedes aplicar el de y bueno. Bien, finalmente estás ejerciendo una elección. ¿Qué pasa después? Pasas 3 años de tu vida sin hacer nada en democracia. Pasas 6 años de tu vida sin hacer nada en democracia. ¿Really? ¿Esa es nuestra democracia? Sí, el problema es que sí. Insisto, le hemos limitado a un tema meramente electoral. Pero entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Ser demócratas en todo momento. O sea, democracia implica sí o sí 3 valores fundamentales: fraternidad, libertad, igualdad. Los valores de la Revolución Francesa. Fraternidad implica lo que les decía hace ratito, el asunto del prójimo. Entender que tu prójimo te requiere y que tú requieres de tu prójimo. O sea, claro, ¿en qué momento te acuerdas de tu prójimo? Cuando estacionas su coche afuera de tu casa y entonces vas y le dices a la madre y le dices, oye, güey, que anda mueve tu coche. En ese momento te acuerdas de que existe tu prójimo, ¿no? Y en el resto, cuando necesita algo, cuando por ejemplo, ahorita en pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente desgraciadamente falleció en sus casas y nadie se enteró? Sus vecinos mismos, ¿no? Hay una película que a mí me encanta que es Guten Tag, Ramón, que es una película que ganó muchos premios en su momento. Y Ramón era el barrendero del edificio, ¿no? Era un mexicano en Alemania. Él conocía a todos los vecinos. Y hubo un día que le llamó mucho la atención que afuera de un domicilio, de un departamento, eran por nosotros mayores, el señor parecía que no había salido de su casa, porque tenía acumulados ahí los recibos de teléfono. Entonces obviamente Ramón dice, algo está aquí raro, y se acerca a oler y huele feo, y ya, da aviso, ¿no? a la que era como su, iba a decir cuidadora, pero no, pues su protectora más bien, la señora, y pues se enteran de que el señor había muerto. Nadie sabía que se había muerto, el único que se enteró fue Ramón. ¿Por qué? Porque Ramón sí estaba en contacto con todos, porque finalmente tenía que cobrarles, tenía que sacarles la basura, tenía que ver eso. ¿Por qué tenemos que llegar hasta esos momentos para recordar nuestra realidad? Para recordar que existe el otro, ¿no? Insisto, ese es un tema. Y eso también es democracia. O sea, el hecho de convivir, de hacer cultura política, el hecho de participar, no se trata de votar. O sea, no tenemos que pensar que democracia es levantar la mano y votar. No, democracia es agarrar y decirle, hablar con tu novio, con tu novia, algo tan simple como, oye, ¿y qué vamos a comer hoy? Vamos a votar por comer hoy. Oye, quiero saber tu opinión, quiero escucharte, vamos a dialogar. Eso es democracia. Y eso es lo que nos pensamos como democracia, ¿no? Eso lo pensamos como un tema de, no, pues es que es una relación personal. Sí, claro, relaciones personales igual a política. Son actos de negociación. Entonces, claro que hay todo un tema detrás que tenemos que ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, insisto, fraternidad, libertad, igualdad, respetar a los demás, ¿no? O sea, la libertad del otro, incluso hablando de relaciones de pareja, ¿cuántas veces no estas relaciones tóxicas, ¿no? Que de repente por la aprehensión de la posesión del otro, cuando sabes perfectamente que tú no eres dueño de nadie. Y eso también es democracia. Y la igualdad en la parte de finalmente entender que todos valemos lo mismo sin importar quién eres, no importa tu sexo, tu raza, tu religión, nada, eres igual que la otra persona, al menos legalmente, ¿no? Y en tus diferencias físicas, emocionales, intelectuales, está una riqueza, que esa riqueza es la que nos hace tan grandes, ¿no? Entonces, todo eso es democracia, pero insisto, lo limitamos a vamos a votar. O sea, ahí está el detalle. Creo que también este amor por la política, por la democracia, por informarse, por todo esto, también conlleva desde la cultura o educación que nos van fomentando desde pequeños. Nosotros, bueno, ya hablo igual por mi parte, nos agarró este amor por la política ya muy grandes. Ya. Pero no tan grandes, yo prefiero. Creo que nunca es tarde, o sea, el problema es no tenerlo. Sí. No, o sea, a ver, a mí me interesó la política a los 6 años. O sea, yo desde los 6 años yo ya sabía que me interesaba la política. Y por supuesto que interactué y participé y empezaba yo a hacer cositas, ¿no? Pero por ejemplo, entré a un partido político hasta los 20 años. O sea, no lo hice como muchos de mis compañeros, no lo hice a los 15, no lo hice a los 16, 17, 18, ni siquiera teniendo la mayoría de edad, lo hice hasta los 20. Es tarde, es temprano, es punto, ¿no? O sea, yo creo que
errores nunca hacerlo, más bien, ¿no? Así que no lo sintamos mal por ser, por tratar de la política, insisto, más bien el error es no hacerlo. Porque, bueno, creo que su comentario fue más por el hecho de que vemos que la política solamente se va heredando de generaciones. Claro. Entonces creo que esa es como la parte de donde surge su comentario. Porque si solamente vemos que en los cargos políticos están personas que ya sus padres fueron políticos, que sus abuelos fueron políticos, sí. Y pues para nosotros el hecho de empezar desde ceros es muy difícil. El empezar tal vez, si, bueno, como lo hemos comentado igual, el no tener dinero como para poder hacer un buen trabajo o hacerlo así, se nos puede ser como un obstáculo para nosotros. Entonces creo que desde ahí nace el interés principalmente para hacer política y no solamente es que mi familia se dedica a eso y yo lo voy a hacer. Entonces creo que principalmente por eso entra el miedo incluso de los jóvenes de hacer política, porque su familia no se dedica a lo mismo, porque no tienen los recursos para hacerlo, porque pues simplemente no tienen la mentalidad, como comentaba ella, la cultura que nuestros padres nos van inculcando, incluso la escuela, para poder llegar a hacer política. Entonces para nosotros creo que se nos fue muy complicado el empezar en esto y que apenas vamos comenzando. Pero fíjate que lo padre que de experiencias como la de ustedes es que yo soy creyente también de que no se necesita ser hijo de, al contrario, ¿no? O sea, yo tampoco no soy hijo de nadie. Al final mi papá era taxista, mi mamá era ama de casa, cada uno por su cuenta. Mi abuelo, en mi casa se hablaba de política, pero mi abuelo no era militante de ningún partido, mi abuela tampoco, mi abuelo era cafetalero, o sea, vendía café en expendio, mi abuela también era ama de casa, o sea, no se necesita ser hijo de. Creo que eso te da cierta libertad, ¿no? Porque ya hablando de personas, por ejemplo, ahorita se habla mucho de un Luis Donaldo Colosio Jr., ¿no? Por ejemplo, dice, no, sí, el próximo candidato presidencial. Perdón, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? Neta. O sea, en buena onda, no lo juzgo, es joven, qué chido, que le echó muchas ganas, pero ¿quién es? ¿Cuál ha sido fue diputado local? ¿Cuál fue su iniciativa más relevante? ¿Cuál fue su legado para Nuevo León? Luego, ahorita es alcalde de Monterrey. Dicen que está haciendo las cosas muy bien. Me da mucho gusto. Hay una gran activista de bicis que está allá, que está en Ballesteros. Yo feliz porque soy amante de las bicis. Eso significa que Monterrey dejará de ser un lugar cochista y probablemente un lugar para las bicis. Y por eso le da para ser presidente de México. Se habla mucho del por qué. Porque el apellido, ¿no? O sea, claro, búscale por donde quieras. Este hombre de la Madrid, ¿no? Que fue secretario de turismo y que ahorita pues, anda ahí con sus pininos queriendo ser candidato presidencial también. Ok, chido, válido. Pero, ¿qué buscamos en la gente que espera o que aspira a los cargos? O sea, ¿qué estamos buscando? ¿Un apellido o una acción? Y particularmente yo creo que el apellido te abre muchas puertas, qué chido. Pero el mantenerte en los cargos, el mantenerte en un futuro, eso te lo das tú. Y ahí está la diferencia. O sea, realmente sí creo que si en nuestras casas hablara más de política, no como pinches ladrones, nada más se dedican a la corrupción, nada más están viendo que sacan. O sea, si dejamos en nuestras casas de ver la política como algo que nos afecta en ese sentido, ¿no? Y entenderla como algo que nos afecta ante el no hacer cosas, otra vez estaríamos cantando, ¿no? O sea, porque no se trata nada más de corrupción. Sí, claro, ese es el elemento más importante a veces, pues porque lo sufrimos finalmente en nuestros bolsillos, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de capacidades, de inacciones, de otro tipo de cuestiones. Y luego tenemos tanto a los políticos en este pedestal inalcanzable, ¿no? El propio, cualquiera que ustedes quieran. O sea, es increíble cómo el político se vuelve un rockstar, ¿no? Pero se vuelve un rockstar porque ahí lo ponemos nosotros. Entonces, hasta aventarle una piedra es difícil, porque ¿cómo la alcanzas? ¿No? O sea, no te da. Entonces, claro que tiene su complejidad, por supuesto, pero yo insisto, o sea, el asunto aquí es no dejar de participar, no dejar de hacer, no dejar de interactuar en política, porque finalmente ese es el secreto, ¿no? O sea, participar a pesar de cualquier cosa. Algo muy importante que mencionaste en un momento, y de verdad creo que es necesario que todas las personas sepan y escuchen, es que
para los humanos es muy horrible el cometer un error, ¿no? Algo que O está muy mal visto. está muy mal visto. Creo que también eso viene igual desde cultura y educación que nos han inculcado desde muy pequeños, pero creo que es algo que todos deberían de ver en estos momentos. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, y el que los errores no son malos, porque esas experiencias te llevan a algo mejor. O sea, tal vez no lo hagas bien 2 o 3 o a la cuarta, hasta la quinta te salga bien, Sí, claro. pero se aprende. Porque los errores son experiencia. O sea, a ver, el ser humano es, por naturaleza, erra. Por naturaleza, comete errores. Eso es absolutamente natural. Entonces, por supuesto que tienes que entender que sí o sí los errores cuestan. Los errores, tarde o temprano, te van a generar una consecuencia. Pero los errores no son malos, bien lo dices tú. Los errores, yo creo que son experiencias. Si no cometes un error, entonces no has vivido. Un amigo decía que la persona a la que más se le critica, la persona que más se equivoca, es aquella que más hace. Porque claro, el que no hace, no se equivoca. No, pues, claro, es súper normal. Sí. Pero en cambio, aquellas personas que sí hacen, se esfuerzan, la riegan una y otra vez, pues son las personas que agarran experiencia, ¿no? Se los decía el día de la conferencia en el Senado, la regla de las 10.000 horas. O sea, yo cuando hoy por hoy me considero, ya sé que no avanzar en boca propia y vituperio, pero me considero alguien bueno en el tema de capacitación. ¿Por qué es? Porque inicié muy chico en el tema de capacitación. O sea, yo inicié cuando tenía 15 años capacitando gente, capacitando vendedores que tenían 30 o 40 años y que quizás tenían mucha más experiencia que yo. Pero hubo algo que me animó a enfrentarme y a hacerlo, ¿no? Y claro que seguro cometí muchísimos errores en el camino, por supuesto que sí. A la fecha hay cosas que sigo cometiendo errores, ¿no? Pero lo importante de un error no es cometerlo. Lo importante del error es aprender de ese error y poder, de alguna manera, darle vuelta a la hoja, ¿no? O sea, caminar sobre ese error, sobre el error, aprender del error y, obviamente, practicar aquello que hayas visto que estuvo mal, ¿no? O sea, el error, al contrario, creo que la riqueza es algo muy rico que como seres humanos le tenemos miedo. Cuando, de verdad, esta regla de las 10.000 horas parte de eso. Práctica, repetición, ensayo, práctica, repetición, ensayo. Y además practicas algo, más lo vas a aprender. Ustedes iniciaron un podcast, ¿no? Desde cero, con pocas herramientas, y conforme va pasando el tiempo y más lo ejecutas, te vas haciendo como más profesional, ¿no? Es eso. Y creo que hasta la forma de dirigirnos, porque creo que en los primeros podcasts nada más fue preguntas, y no teníamos ese espacio como que de diálogo. Claro. Y bueno, regresando al tema que mencionaba, el empezar desde muy joven es muy difícil por el cómo nos ven las personas mayores. El decir, este chamaco nos está enseñando. Temazo. Creo que eso es lo más difícil. Bueno, en sus experiencias, cómo vivió esa parte de empezar desde muy joven y al ser criticado por personas adultas que pues ya estaban como bien mencionaba la experiencia, pero tal vez no tenían algo que usted sí tenía y les podía enseñar. Fíjate que tengo 37 años, duele reconocerlo. Ya uno no es tan joven como quisiera. Les decía, inicié en general a trabajar desde los 10, 11 años. O sea, yo le ayudaba a mi mamá a vender zapatos por catálogo. Ahí andaba yo con las maestras de la escuela, con mi catálogo, ¿no? Llevándole. Me tocó trabajar desde muy joven. Cuando yo estaba en la preparatoria, por desgracia, pues el dinero se acabó en casa, entonces pues hubo que salir a chambear también. Entonces, independientemente, incluso antes de esa cuestión como medio trágica, yo quería trabajar. O sea, a mí me gustaba la idea de trabajar, de ganar mi propio dinero, y entonces a los 15 años ya trabajaba en Six Flags, ¿no? Y vendía libros los fines de semana. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque al final el asunto creo que está en, nos han enseñado que la vida es un paso a la vez, ¿no? O sea, agarras, estudias la primaria, luego la secundaria, luego la prepa, luego la universidad, luego una maestría, luego un doctorado, luego un postdoctorado. Y luego, cuando ya terminaste el postdoctorado, tienes 30, 35 años, qué sé yo, ¿y qué has hecho de tu vida? Estudiar, está chido, eres un gran académico. Y si siendo académico nunca te dedicaste a dar conferencias, nunca te dedicaste a escribir más allá de tus tesis,
si nunca diste clases, si nunca hiciste algo más, entonces ¿qué tipo de académico vas a ser? El asunto aquí, el iniciar a muy pronta edad, lo que sea, hasta ser barrendero, grabar podcast, estar en política, dar cursos, ser un matemático, temas de comunicación, sea lo que sea, ¿no? Tienes que iniciar lo más pequeño que puedas porque vas a hacer horas de vuelo, Sí. horas de experiencia. O sea, al final, a mis 15 años, cuando yo me enfrentaba a estos equipos de venta, híjole, era bien interesante porque, a ver, nunca se me va a olvidar, el primer día de trabajo era un grupo de venta de libros y nosotros le vendíamos a los papás. O sea, los domingos se reunían los papás porque nosotros los invitábamos con un truco de por medio. Los invitábamos y era así, ay, vengan y para que los niños reciban un regalo. Y entonces llegaban los niños, no esperando el regalo. Y los papás así como de, ay, ¿yo a qué vine? Pues ¿a qué vino? A comprar. Y entonces en ese inter, pues agarraba, le dabas el speech, alguien más les daba el speech y ya luego había vendedores de cierre y ya nosotros nos encargamos como de llenar los contratos. Pues imagínate por un papá de jodidos 35 años, ver un chamaco de 15, 16 años enfrente que le quiere vender enciclopedias. O sea, yo nunca lo había pensado, pero ahora que lo estoy reflexionando, yo creo que el papá así como de, ¿este güey qué? ¿No? Bueno, el primer día de ventas, me acuerdo, vendí 7 pedidos. Tenía siglos que no vendía alguien más de 3 pedidos al día. Y yo el primer día que llegué, sin tener la experiencia de nada, vendí 7 pedidos. Obviamente todo el mundo, ay, suerte de principiante. Ajá, sí, claro. A la que sigue, pues no fueron los 7, nunca logré otra vez esa suerte de principiante. Pero pues a la siguiente fueron 2, 3 y así. La verdad es que cada fin de semana yo tenía mi ranchito. Y eso me permitió, uno, demostrar que sabía. O sea, me convertí en alguien que al ojo de todos los demás de mi trabajo era como, no manches, pues este güey quién sabe qué tiene, quién sabe cuál es su truco, pero hay que aprenderle. Y entonces, un añito después, de hecho a los 17, cuando ya me quedo sin la chamba y cuando me quedo sin estudiar y todo eso, justo mi jefe me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Pues nada, la verdad es que sí quiero hacer algo, me urge hacer algo. Vente, vamos a abrir otro grupo de ventas y tú lo diriges. Pues órale, venga a nuestro reino, ¿no? Y entonces a los 17 ya me convierto como tal el líder de este equipo de ventas. Y pues, insisto, imagínense tener a la gente que antes era tú por tú, gente que quizás tenía más experiencia que yo, pero ahora tenían que aguantarse que yo los coordinara. Entonces, todo eso, quieras o no, te da una serie de herramientas, ¿no? Desde saber dirigir a muy temprana edad, saber enfrentarte a ciertos retos. Por supuesto que había una serie de insubordinaciones, porque yo no dejaba ser el chamaco, ¿no? Y me pasa mucho eso. Por ejemplo, hoy aquí en la alcaldía, yo soy el más joven que se sienta en esta mesa, que esta mesa es la del gabinete, y soy el más joven. A mis 37 años, a lo mejor, ojalá, me encantaría que hubiera gente más joven, pero salvo por nuestra community manager, que es una chingona también, que también ella es muy joven, pero digamos de los mandos medios superiores, soy el más joven. Entonces, ¿qué te dice eso? Que al final hay una experiencia detrás que he tenido que poner al servicio de lo que hago. Entonces, yo no le tendría miedo a iniciar ni a iniciar temprano, ni a iniciar tarde. La carrera, yo no la estudié a los 18 años como la mayoría de los estudiantes. O sea, yo, por lo que les decía, de que tenía que trabajar y demás, tuve que entrar a la universidad hasta los 22. Fue el año en el que yo pude, primero pagar deudas que tenía de la preparatoria y que me dieran mi certificado, y ya luego entonces hacer mi examen para la UNAM y demás, y poder entrar. Entonces, y luego otra vez, a los 22 estudio la licenciatura, termino a los 26, 27 más o menos, y no me titulo hasta como los 30. Y después de los 30 fue así como de ching, ¿ahora qué hago de la vida? Ya ahí sí dije, no, ya me voy a poner las pilas, y ya me metí a la maestría y en esas ando, ¿no? Y hoy por hoy quiero un doctorado, quiero otras cosas. O sea, al final, pero es un tema de hambre, de querer hacer cosas, de ser inquieto, ¿no? Y creo que de repente puede haber poca gente así, pero hay, y todos tenemos ese potencial. No es un tema de, es el bendecido, no, es un tema de no desaprovechar las oportunidades, sea la que sea. Pero claro que habemos también gente que decimos, pues quedamos en la maca y ya, ¿no? O sea, es como un tema de qué quieres hacer de tu vida y en qué quieres perder el tiempo. ¿No? Que yo no diría que es una pérdida, al contrario, es una inversión, pero ¿en qué quieres hacer? ¿No?
iniciar de joven, pues le trajo muchas herramientas y creo que actualmente las ha estado aprovechando muy bien, porque bueno, para los que no sepan, nos conocimos en la Red de Jóvenes Políticos de las Américas, una reunión que fue en el Senado, y usted nos dio una conferencia muy interesante que a todos nos cautivó, y nos pareció bastante interesante todo lo que comentaba, y el poder ver a un joven más dentro de la política, pues a nosotros también nos parece como un objetivo, porque, bueno, como le comentamos, creo que el rango de edades de nosotros está como entre los 18 o 20 años, y también el empezar desde jóvenes es pues muy grato para nosotros el ya tener como no reconocimiento, pero sí acercarnos con esas personas para intentar charlar, y aunque no agarremos esa experiencia directamente en la práctica de campo, agarrarla dialogando. Creo que también es una buena manera de agarrar, es muy buena experiencia. Y bueno, platíquenos las herramientas que utilizó siendo joven vendiendo libros, enciclopedias. Actualmente, ¿cómo le funcionan? Fíjate, pasaron muchas cosas y como se los decía ese día en la conferencia, Steve Jobs dice que los puntos no se conectan hacia el frente, los puntos se conectan hacia atrás. Es decir, tú nunca vas a saber hasta que ya lo vives muchos años después para qué te sirvieron las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la preparatoria, 16, 17 años, me enseñaron a diseñar, y entonces resulta que en la escuela en la que estaba había clases de diseño, particularmente de diseño web. Yo nunca me lo imaginé, pero años después yo habría de vivir literalmente de diseñar páginas web. Y mis primeros pininos en política, por ejemplo, fueron siendo encargado de comunicación de secretarías juveniles de partido. ¿Por qué yo me encargaba de temas de comunicación siendo que ni siquiera tenía una carrera? Pues muy simple, porque yo era el que sabía diseñar, porque yo era el que sabía hacer cosas. Así de simple. Y hoy por hoy es algo muy curioso porque, por ejemplo, hablando de habilidades, ¿no? Algo que me encanta es hacer presentaciones bonitas. A lo mejor lo notaron un poquito, ¿no? Y hasta eso, esa no estaba tan bonita. Creo que he hecho mejor. Esa la hice un poquito de rápido. Pero, por ejemplo, yo soy alguien muy meticuloso para las cuestiones de diseño. Entonces, fíjate cómo se conectan los puntos, ¿no? Si yo en la prepa no me hubiera gustado esa idea de diseñar, y de hecho me acuerdo que tenía una página web que se llamaba Pepetl Online. Pepetl Online, soy José Antonio, ¿no? Era porque era una página de turismo, me gusta mucho la arqueología. Entonces yo practicaba en mi tiempo libre haciendo cositas de arqueología y así en página web. Eso me ayudó después, insisto, a vivir de ello, y hoy por hoy, por ejemplo, en Toastmasters, que es una organización a la que pertenezco, me acaban de nombrar coordinador de relaciones públicas de la división, de una en la que estamos, justo porque soy el que sabe diseñar y el que sabe hacer e-cards y el que sabe de comunicación y el que le entiende a las redes sociales. Pero todo eso fue producto de eso, de un inicio, ¿no? De que me animé y de que dije, pues ¿por qué no? De hecho, en su momento, cuando todo el mundo pensaba en High Five y en Facebook, ya son cosas que ya sé que ya ni conocen ustedes, pero pues algunos sí, ¿verdad? Yo lo hacía, o sea, y le entendía. O sea, el actual alcalde, pues yo le manejaba sus redes sociales cuando fue diputado local, y cuando recién iniciaba Twitter, por ejemplo, empezamos, hoy es muy común hacer los lives, ¿no? Bueno, pues en ese entonces no, y nosotros fuimos los primeros que hicimos lives en Twitter, justo como una estrategia de vinculación con los ciudadanos. Pero eso fue porque me gustaba, porque sabía hacer temas de comunicación, me gustaba y lo aprendí. Fueron mis 10,000 horas de vuelo. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un gran ejemplo de cómo, insisto, los puntos se conectan cuando volteas y dices, mira, creo que sí me sirvió, ¿no? Vender. Me gusta mucho dar cursos, me encanta dar cursos, pero todo nació porque resulta que el señor Toño, cuando era niño, cuando era chico, le gustaba hablar en público. Y era el que pasaban en las ceremonias, ¿no? Así de, ¿quién se lea el poema del día? Pues sí, yo iba. Oye, y ahora vas a tener que actuar, pues órale, actúo. Oye, y en la secundaria, ¿te inscribes en una obra de teatro? Pues sí, ¿por qué no? O sea, resulta que cuando yo vendía libros, pues se me daba, porque no le tenía miedo a la gente. Dice uno de mis compañeros de trabajo que yo no le tengo miedo al ridículo. Me gusta hacer el ridículo.
a poder enfrentarme a ese tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas en las cuales me sorprendo, pero me siento orgulloso. ¿Cuántos concursos de debate creen que he tenido en mi vida? No. Échenle un número que quieran. 10. Te fuiste lejos. 6. 1. Y ese único concurso de debate en el cual estuve, lo gané. O sea, debut y despedida. En 2009 gané el concurso de debate del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nunca en mi pinche vida me había sentado frente a otra persona a debatir formalmente. Pero claro que, ¿qué hacía yo con los clientes? ¿Qué hacía yo con los papás de esos niños? Debatía, les rebatía cosas, les sacaba argumentos. Pero otra vez, en retrospectiva, o sea, yo jamás pensé que venderme iba a servir de algo. Güey, terminé ganando concursos de oratoria. También me pasó algo muy parecido, no los gané. La verdad es que reconozco que soy mejor para debate que para oratoria. Pero hay que reconocer y hay que encontrar cada quien sus fuertes. Pero por ejemplo, ahí ve como una herramienta, como vender en su momento, o como estas cosas tontas de pasar a hablar enfrente de todos el lunes de ceremonia cívica. Todo el mundo le tenemos miedo a esas cosas. Bueno, pues acá a mí me sirvió, pues años después, ¿no? Por ejemplo, ahora me toca dar cursos, y preparo mis cursos y hago mis cursos y me encanta. O sea, es algo que adoro. Creo que pongo toda mi energía en el escenario, pongo toda mi energía cuando estoy ante un público, ¿no? Entonces, date cuenta cómo las cositas se van conectando poco a poquito, ¿no? O sea, al final, sin querer, cosas que vas aprendiendo o que te animaste a hacer cuando eras chico, años después terminan dándote de comer, ¿no? Y te puedes dedicar profesionalmente a cosas por el estilo. Creo que también todo esto viene por el amor, ¿no? O por lo que te gusta hacer. A usted le gustó muchísimo hacer lo de vender las enciclopedias en su momento, le gustó. Y por eso siguió como con ese amor. Una experiencia igual que yo, me siento igual muy, muy orgullosa de haber pasado desde que en mi servicio social para la preparatoria estuve en el nido, ¿no? Me suena. Es un área que ayuda a la protección y a la reproducción de animales en peligro de extinción. ¡Ah, qué padre! Entonces, yo ahí era guía. Entonces, llegaban personas. El primer día, tuve una semana para capacitarme y poder lograr recordar el nombre de cada ave o animal que está ahí. ¿Qué comía? Perdón la interrupción, te voy a invitar al aviario de aquí de la alcaldía. Tenemos un aviario. Me encantaría. Amo las aves, de verdad. Me parecen extraordinarias. Pero bueno, tenía que aprenderme el nombre, qué comían, de dónde eran. Dato curioso. Wow. De cada una. Eran serpientes, Genial. eran jaguares, eran aves, era de todo un poco. Pero ya en primera no quería yo hacer mi servicio ahí. Yo dije, no, pues mi carrera no tiene nada que ver con eso. Pero como la institución tenía ya un contrato con mi escuela, pues dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Todo surgió de última hora. Yo tampoco tenía previsto nada. Tuve una semana para capacitarme y a la semana nos daban, teníamos que ya teníamos que ser guías, pero nos iban checando y escuchando. Y yo con un miedo en todo el cuerpo y la sensación temblorina de decir, y si me equivoco y me escuchan, y si al jaguar le digo puma y no sé, cualquier cosa, ¿no? Creo que el miedo es algo que nos detiene a nosotros como personas. Como lo dije hace un rato, todos tenemos miedo a equivocarnos. Claro. Pero le aseguro que ese día nunca había dado un recorrido. Había tenido trabajos anteriormente vendiendo en tianguis y en otros lugares donde tenía que hablar con las personas, pero era algo muy común. Y recuerdo que esa vez que terminé mi primer recorrido, la persona que a mí me iba observando me felicitó enfrente de todos y me dijo que tenía esa facilidad de darle confianza a la familia, ¿no? Porque llevaba yo familias, niños, personas adultas, jóvenes. Y para mí, el que me dijera eso, para mí era como que algo demasiado, me sentí muy orgullosa, ¿no? Que para muchos no pareciera un poco tonto, pero yo me sentí muy orgullosa, ¿no? Pasa el tiempo, pasa como alrededor de un año y me meto igual, una semana antes de ir a concursar, me meto a un concurso de oratoria de mi escuela.
En una semana tuve que aprenderme un discurso que ni yo sabía de qué era, ni de qué trataba, ni a dónde iba, pero yo quería, ¿no? Ajá. Dije, bueno, ¿por qué no lo intentamos? Nunca yo había hablado más que eso. Cuando fui guía, nunca había hablado en frente de tantas personas. Como le comentaba a mi compañero, no gané. Yo me sentía tan orgullosa de haberme aprendido, de haberlo dicho con tanta emoción, sin sentimiento. No gané, pero al siguiente día, porque eran muchas escuelas de varias zonas, estos chicos que no conocía en mi vida, los había visto y en mi vida los volví a ver, se acercaban conmigo y me decían, oye, es que yo creía que te ibas a ganar. ¿Por qué? No, lo hiciste muy bien. Y se acercaban otros y me decían, oye, de verdad, no sé cómo no te dio tanta pena pasar enfrente de todos y decir esto. Lo hiciste con tanta naturalidad. O otros, ¿cuántas veces ya lo has hecho? Primera vez, ¿no? Lo hiciste muy bien. Tú merecías quedar al menos en segundo lugar, ¿no? Tal vez no el primero, pero tal vez en segundo lugar sí. Yo el primer día cuando yo supe que no había ganado, ni en tercer lugar me había quedado, yo me fui derrotada. Yo me fui llorando y tristemente porque yo sabía que lo había dado todo. Pero al día siguiente, al escuchar a estas personas que tal vez no dejen una margen a ellos, pero que me hayan escuchado y que les haya interesado cómo había yo explicado esto, me dejó esos, ¿no? Y nunca lo había hecho. Esa por primera vez lo hice y realmente me hizo sentir muy bien. No soy muy buena en oratoria tampoco. Yo mucho los debates. Yo creo, justo acabo de darle el clavo. A ver, dijiste algo muy importante. Dejé una huella. El hecho de que te hayan felicitado, de que hayan dicho que lo hiciste bien, qué sé yo, eso es dejar una huella. Y al final, a ver, yo siempre diré, y soy muy crítico, de hecho por eso no ganaba en oratoria en su momento, no me justifico, pero a ver, cuando yo empecé a participar en el concurso de oratoria, yo no ganaba porque la oratoria que en ese momento existía era esta oratoria de blanca. Y me da una hueva. O sea, yo no puedo con esa, ¿no? ¿Cuál es la oratoria que a mí me funciona? La que nace del corazón. Sí. La que realmente dices porque te nace, porque estás convencido, porque quieres, porque así te apasiona. Por eso mi debate me funciona. Porque el debate no es tan rígido en ese aspecto, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, en esta organización de Toastmasters que les comentaba, pues me he dado cuenta, por ejemplo, que a ellos pues están las dos visiones, ¿no? La visión de los oradores viejitos y la oratoria mucho más que yo le llamo contemporánea, ¿no? Y eso que tú tienes es eso, es una oratoria que nace del corazón, que es transmitir un mensaje que quieres dar, ¿no? Cuando estás convencido se nota y por eso se deja huella, por eso la gente se acuerda y dice, claro, o sea, qué padre, ¿no? Fíjate, chistoso, el discurso que yo les di ahora en el Senado fue un discurso que surgió de un proyecto de Toastmasters. De hecho, la coordinadora actual de la red de jóvenes, ella me andaba pasando como por problemas, etcétera, yo también, o sea, como que andábamos cacheteando la banqueta, no por amor, sino por temas. Y justo ella me dice, oye, ¿cómo le hacemos para motivarlos, para aprenderlos, o sea, cómo le hacemos para que luchen por sus sueños? Le dije, a ver, déjame pensar en algo. Y entonces así fue como salió ese speech, ¿no? Pero justo, pues salió ese speech de algo que estaba viviendo, ¿no? Y de una serie de cuestiones que ahora creo con mucha convicción. Entonces creo que lo mejor que puedes hacer, sobre todo para compartir un mensaje, es creerlo. O sea, no hablar de ti para afuera. Eso es lo que hacen los políticos. Por eso nadie les cree a los políticos. Porque, claro, porque hablan de vamos a mejorar nuestro país. Sí, güey, ¿tú cuántos más? ¿Haciendo qué? ¿No? O sea, tapando baches. Está chido. Pero eso no va a ayudar nada. O sea, realmente es cuál es tu convicción detrás de él, ¿no? Y qué bonito, me encanta. Gracias por compartir nuestra experiencia. La verdad está padrísimo. Lo que usted acaba de comentar que salió del corazón. Yo recuerdo que lo que ese día dije, mi discurso que ese día dije, hablaba sobre remesas, las personas de México que se iban para los Estados Unidos. Jamás, bueno, tengo familia, pero nunca ha sido como que un impacto tan grande en mí. Pero el leerlo y el volverlo a leer para poder grabármelo hizo como esa conciencia, como que aprendí esa conciencia en mí. Y le juro que el día que yo pasé a lo de mi concurso de oratoria, me daban unas ganas de llorar porque yo no sentía. Yo tenía ese sentimiento. Porque yo decía, nunca lo he pasado yo, pero se siente. Me pongo como en los zapatos de esa persona, tal vez.
y es algo demasiado fuerte y te juro que fue uno de los discursos que con más sentimiento di. Es que, insisto, el sentimiento, el creértela, el sentirlo, ¿no? Eso es lo que importa. Cuando, digo, hubo una vez que prácticamente hice suicidio, bueno, no sé si fue suicidio, hablando de empezar joven, ¿no? Fui candidato a jefe delegacional por Tlalpan a mis 30 años. O sea, también me atrevo a pensar, bueno, no pensar, hay datos que fui de los candidatos más jóvenes. Y yo me enfrenté a Claudia Sheinbaum. O sea, la candidata de Morena en ese momento era Claudia Sheinbaum. Entonces yo era el treintañero contra la señora de no sé cuántos años, ¿no? Punto. Después, un año después, mi partido me da la oportunidad de ser presidente del partido. Entonces hay que dar un discurso al principio, ¿no? Como de presentación. Como yo no tenía candidato de oposición, afortunadamente o desafortunadamente, se me ocurrió medio emular el discurso de Steve Jobs ante la Universidad de Stanford, donde dice: les voy a contar 3 historias de mi vida, nada importante, 3 historias. Entonces yo decidí contar 3 historias. Y dije, a ver, ¿cuáles son 3 historias así importantes? Uno, no cómo empecé a militar en el partido, sino cómo me enamoré del partido, que es distinto. O sea, el día en que me compré al partido, ¿no? Entonces yo justo narré las 2 historias. Tal día me fui a inscribir y ya, fin de la historia, no tiene chiste. El día que me enamoré es otro. Segunda historia, siempre decimos que el trilladísimo, no dejes para mañana lo que puedes hacer, ¿no? Y conté la historia de cómo falleció mi mamá. Para mí esa historia tiene su relevancia porque 3 días antes de que falleciera yo me había peleado con ella. O sea, la última vez que le dirigí la palabra a mi mamá fue peleándome con ella. Entonces, justo, bueno, la que era en ese entonces mi esposa, ya estoy divorciado, se peleó enormemente conmigo porque me dijo: es que esa historia, ¿por qué la tienes que decir? ¿Por qué expones tu vida de esa manera? Y yo, es que para mí es relevante. O sea, creo que hay un sentimiento de por medio y creo que me debo también expresarlo, ¿no? La tercera historia era de cuando me sacaron una pistola en una campaña. Entonces, las 3 historias para mí eran relevantes porque era cómo te enamoraste o cómo decidiste estar donde estás. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero más desde una perspectiva mucho menos trillada, sino mucho más profunda. Y 3, ¿por qué estamos luchando? ¿Por qué seguimos peleando? ¿No? O sea, decimos, ya hay democracia. Sí, a mí me sacaron una pistola en 2010 en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla. O sea, bendita democracia, ¿no? Entonces, ¿por qué te traigo esa colación? Porque para mí eran 3 historias importantes que venían del corazón. O sea, no las escribí nada más por hablar algo, sino era porque quería transmitir una idea detrás de cada una de esas historias. Y sobre todo porque era una cachetada con guante blanco, diría yo, para quienes me escuchan. Entonces, de hecho, me lo dijeron después, ¿no? Varias personas que me escuchan me dijeron: no, es que me hiciste llorar, ¿no? Y yo, bueno, no era mi intención, jamás quise hacer llorar a nadie, ¿no? Pero lo dije porque tenía que decirse en este momento, ¿no? O sea, porque yo sí creo que cuando las palabras no vienen del corazón, entonces no estás diciendo nada. O sea, sí creo que no sirve tu mensaje. Y es que está bien hacer llorar, está bien hacer reír, está bien todas las emociones que conllevan, ¿no? Y creo que igual las personas se llevan esa imagen del político cuadrado, del que rige, manda y dice y termina y se va y ya, ¿no? No están acostumbrados a ver a un político expresar sus sentimientos, como usted lo acaba de decir, ¿no? O expresar sus vivencias, que es algo muy importante, ¿no? No somos robots para no sentir nada, está bien sonreír, está bien llorar, está bien de todo. Hay un documental en Netflix que a mí me gusta mucho y que de hecho me hizo reconsiderar cosas al respecto del hacer llorar, que es un documental, si no me recuerdo, se llama, no, Vulnerabilidad, creo que se llama, pero es de Brené Brown, algo así, no me acuerdo. Y ella justo habla de la vulnerabilidad, o sea, justo habla de, a ver, es que
¿de qué otra forma quieres empatizar con la gente? La forma de empatizar está a través de demostrar que eres un ser humano como la otra persona. Si no demuestras eso, pues obviamente no te van a entender. O sea, yo al final, después de nunca solo una vez tomé un curso de oratoria, nunca tomé un curso de debate, les decía, participé en un concurso de debate, es mi secreto mejor guardado. Participé en pocos concursos de oratoria, pero hoy por hoy creo tener las suficientes habilidades y conocimientos. Y me he puesto a leer y he investigado, tampoco es que sea un neófito, pero pues hoy por hoy sí puedo decir, ahora puedo compartir un conocimiento, ¿no? O sea, y por todos lados, sobre todo hoy, en la forma de comunicarse actualmente, está muy claro que las cosas tienen que decir desde el corazón y con la vulnerabilidad de por medio. Si no te permites quitarte esa coraza, entonces la otra persona no tendría por qué tener un interés en conocerte. O sea, la coraza es porque te endureces, ¿no? Es como al final te haces bolita, ¿no? Literalmente, pues sí, claro, nos hacemos bolita porque nos protegemos, pero necesitamos, o sea, si realmente lo que queremos es mover a los demás, mover almas, como se dice por ahí, necesitas sí o sí quitarte esta coraza. Y eso es lo bonito de la política joven, yo creo, porque bueno, entrevistamos, la mayoría de las entrevistas que llevamos son a políticos jóvenes y creo que es lo que nos han enseñado, el llegar como, bueno, creo que de las experiencias que nos han contado y más nos han dejado una enseñanza es el hacer política en la calle, el convivir con las personas y el también escuchar sus experiencias, el también escuchar lo que sienten y no solamente volvernos una roca como políticos y no escuchar a los demás. Siempre tenemos que ver la política como el no solo ayudarnos a nosotros, sino el ayudar a nuestra comunidad, a nuestro país o ayudar a alguien por lo menos. Y fíjate que eso que dices, híjole, es un tema digno para otro podcast, pero a ver, la política por naturaleza es servir, teóricamente. Servir y no servirse, ¿no? Servir a alguien, no servirte. Yo siempre he creído que implica ser empático con el otro, pero hay un riesgo de por medio: la coraza. De tanto ver el dolor ajeno, es muy normal, muy común que te pongas una coraza, porque también te lastima, porque el ver a los demás en situaciones difíciles te lastima. Y a veces no poder ayudarlos. Sobre todo, yo tuve la fortuna, pero también la desfortuna de estar en una posición hace algunos años en mi partido, que mi función era atender gente. O sea, bueno, era atención a militantes, pero la verdad es que se terminaba convirtiendo en atender al que llegara. Y desgraciadamente me llegaba cada caso para la araña. Y uno que es un corazón de pollo, o sea, híjole, era bien complicado. Y yo siempre trataba de hacer todo por ayudarlos. Aunque hasta que también reconozco que hubo un momento en que me di cuenta que hay gente que no quiere ser ayudada. Uh-huh. Hay gente que desgraciadamente utiliza el dolor o esta capacidad de hacer sentir dolor a los demás para al final burlarse de esas personas. O sea, a mí me llegó gente que me decía que había sido secuestrada, gente que me decía, sí, así, un señorcito, dice, no, ya se me va a olvidar ese señor, porque llegó y decía, no, es que me acaban de liberar de un secuestro, y yo así de, pues así que digas, digo, no sé cómo se ve un secuestrado, pero así que digas que te ves recién secuestrado, pues no. Pero a ver, cuéntame, no, es que yo quiero conocer, necesito contactar a fulanito de tal, en San Luis Potosí. ¿Para qué quieres a fulanito de tal? No, pues es que mi familia lo conoce. A ver, pero ¿qué necesitas? Regresar a San Luis Potosí. Ok, ¿cómo te ayudo? No, que me contacte con mi familia y mi familia se encarga. ¿Quieres un boleto de camión para San Luis Potosí? O sea, ¿quieres llegar a San Luis Potosí? Te pago tu boleto de camión para San Luis Potosí. ¿En serio me ayudaría que no sé qué? Sí, claro, pues sí, si eso necesitas, pues sí. Son 400 pesos, pues órale, va, no hay bronca. ¿En serio? Sí, es que no, Dios se lo pague, que no sé qué. Sí, claro. ¿Me los da? ¿Qué, el dinero? Sí, presupuesto. No, te lo compro. O sea, hay una
cosa llamada internet, con mucho, ¿a qué hora quieres salir? ¿No? Yo te pago el taxi a la terminal, te compro tu boleto y llegas hasta allá. No, ¿cómo cree que molestia? No le voy a generar molestias, que no sé qué. No, sí, al contrario, yo te quiero ayudar con mucho gusto, ¿no? Yo soy, bueno, ya no les tuve que contar la historia, al final el señor ni quiso boleto, ni quiso dinero, ni quiso nada, ¿no? Ojo, yo soy el primer creyente, tengo una frase que siempre digo, que golondrina no hace verano. ¿Qué significa golondrina no hace verano? Que un caso no hace regla. Que me haya pasado eso a mí no significa que todos sean una bola de traidores y de mentirosos, no. Pero sí te das cuenta de que, claro, por eso la política se vuelve dura. Porque cuando tienes casos como ese todos los días, pues llega un momento en que dices, ¿sí me estará diciendo la verdad o no? Y ya no le crees. Y ahí es donde yo siempre he dicho, que en el momento en el que pierdes la capacidad de empatizar con el otro, en ese momento dejes de dedicarte a la política. Así, con todo el corazón de por medio, en ese momento mejor retírate. ¿Por qué? Porque la política es servir, y para servir hay que empatizar, y para empatizar hay que sentir. Y si dejaste de sentir, entonces ya no eres empático, ya no sirves y ya no puedes ser buen político. Te vas a convertir en un político que ve la política como negocio, como el señorcito que habían secuestrado, que vives de hidrógeno. Entonces, híjole, es bien fuerte, pero es una realidad. Es una realidad. Bueno, creo que el hacer política joven, bueno, más no generas ese caparazón que menciona, y es más difícil el lograr lidiar con ese tipo de personas que pues de cierta manera logran generarnos un sentimiento, ya sea bueno o malo. Es muy difícil nosotros como jóvenes no generar ese caparazón a tan temprana edad. Creo que igual como mencionabas, es a través de la experiencia. Acabas de tocar un punto que perdón que lo tengo que tocar. ¿Y para qué? ¿Para qué entramos a la política? O sea, debo reconocerlo. Y me costó mucho tiempo entenderlo. Cuando yo tomé la decisión de entrar a la política, que creo que fue a los 6-7 años, o sea, estaba en segundo de primaria, fue porque una maestra un día nos hace hacer un dibujo del sismo del 85. Dice, a ver, dibujen un temblor. Pues, digo, hubo quien dibujó piedras aplastando gente, hubo, bueno, esa creatividad de niño, ¿no? Acá al señor Toño se le ocurrió dibujar un edificio con unas cruces. Y obviamente con unas cruces atravesando el edificio. Claro. Y entonces la maestra cuando ve el dibujo dice, ¿y eso qué es? Y yo le dije, un edificio antitemblores. ¿Cómo que un edificio antitemblores? Sí, pues claro, es que yo, mire, hay edificios caídos y edificios que no. Entonces yo decía, es que mire, estos edificios cayeron porque no estaban pensados para los sismos, y sí, mire, acá. Y entonces obviamente la maestra me acaba y me dice, ¿ok? ¿Y qué tendría que hacer el niño Toño? ¿Qué tendría que ser para poder hacer eso? Y mi contestación fue, presidente. Creo que debe haber contestado arquitecto y otra cosa, pero bueno, el niño Toño decidió contestar presidente. Yo no quería ser presidente. Yo quería ayudar a que los edificios no se cayeran. Ahora lo veo en retrospectiva. Claro, crecí toda mi vida pensando que quería ser presidente y quizás sí quiero ser presidente. ¿Pero para qué? Para ayudar a que la gente no se muera. Para ayudar a que los edificios no se caigan. La mayoría entramos a política queriendo la foto, queriendo el reconocimiento, queriendo el cargo. Acumulamos cargos. O sea, sí, claro, soy coordinador de no sé qué, coordinador de no sé cuánto, y coordinador de no sé qué. Ajá, ¿y qué has hecho en esos cargos? ¿Para qué te han servido esos cargos? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido el bien para los demás? Ese es el problema. Cuando la política se ve como una herramienta para obtener dinero, fama, poder. ¿Es el dinero para hacer qué? ¿La fama para hacer qué? El poder de hacer qué. Lo importante de la política no es ser político, es hacer política para un
vale la fama, claro, se vale, súper lindo. Pero entonces, no nos golpemos el pecho de decir, es que los políticos no piensan en nosotros. Tenemos 20 años y no pensamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, perdón la interrupción, pero eso es algo que yo tengo un tema clavado, porque claro, o sea, veo muchos chavos, en el partido hay muchos jóvenes, y yo siempre dicen, que yo quiero ser secretario juvenil. Chino, güey, qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Para qué? A mí no me vengas a decir que quieres ser la Madre Teresa de Calcuta. No. ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué? Recientemente, hoy en la mañana, sí, Casualmente. comprando enfrente de nuestra escuela de chilaquiles. Ajá. Lo mismo habíamos sacado mi compañero y yo. Tenemos una idea igual de ser presidente. Bienvenidos al club. Y algo que él siempre se ha dado cuenta, y por eso ahorita que estaba comentando esto, volteamos a reírnos los dos. Es que siempre que pasa un vendedor, ya sea de chicles, de paletas, de lo que sea, yo siempre volteo, le compro, volteo con una carita súper tierna, claro. Le compramos. Oye, hay veces que no, o sea, realmente... Que no se puede. Entonces claro. volteo con él con una carita súper triste y hago de verdad hasta que se vaya, no tengo que voltear porque realmente él siempre me lo dice, ¿no? Como si fuéramos a estar dispuesta como a ayudar a todos. Pero es algo que igual estábamos platicando hace un momento de, creo que los pequeños pasitos o cambios hacen una gran diferencia, ¿no? Y, o sea, como usted igual lo dijo en un momento, no vamos a saber ni quién lo va a utilizar para bien, ni quién lo va a utilizar para mal, ni quién en verdad lo necesita, pero el ayudar, el que salga de tu corazón, de no ver si va a ser algo bueno o va a ser algo malo, el que salga de tu corazón, el ayudarlo con lo poquito que tienes, porque tampoco es como ayudarlo con los millones de pesos, porque tampoco los tengo, pero el dar como que esa moneda sin esperar nada a cambio, creo que es algo muy importante y creo que todos necesitamos ver, ¿no? Y igual algo que hemos comentado en varias entrevistas anteriores, es esto de no hacer política detrás de un muro, no hacer política detrás de un muro, sino de ir afuera y ver qué realmente necesitan las personas, ¿no? Como lo dije hace un momento, no solo lo que necesito yo o lo que necesité, porque yo igual crecí con padres trabajadores, demasiado trabajadores, no ver solamente lo que necesité yo ni lo que necesito, sino ver más allá. Porque tal vez hay otra persona que necesita más que yo. Y tal vez lo que necesito yo no necesito otra persona, porque vivimos en un privilegio en diferentes aspectos, contextos, pero el salir y ver lo que realmente la gente necesita es algo grandísimo, ¿no? Y a pesar, como le digo, de no ayudar tanto, el dejar una marca también. En alguna vivencia tuve que ir a un curso para entrar a la universidad y siempre pasaba por el mismo lugar y había un señor pidiendo monedas, yo solamente los fines de semana. Y el señor traía un letrero que decía, si me regalas una moneda te regalo una sonrisa. Entonces yo siempre lo veía, era como de siempre guardarme mis 5 pesos a pesar de siempre 5 pesos para el que ya sé que quiso en silla de ruedas, 5 pesos para el que está aquí, que eso. Entonces la primera vez que lo vi, fueron 5 pesitos, ahí, ¿no? A veces me alcanzaba hasta 8 o 10 pesos y súper orgullosa de mí. Los daba y ese día recuerdo que el señor agarró y me abrazó. Y yo sentí tan lindo. Y tengo un corazón de pollo. Entonces, con cada acción que pasa similar a esta, me pongo súper mal. Pero qué bonito. Eso habla de esa vulnerabilidad, de esa empatía que sí tienes. Entonces, diario pasaba por ahí los fines de semana y le daba dinero. Entonces, una vez que me quedé un ratito más, dije, ¿por qué no? Siempre tiendo a llegar media hora antes de lo que tengo que entrar, o sea, soy muy puntual. Entonces, una vez me quedé, porque dije, ok, el señor me habló, me di cuenta que era sordomudo. Entonces empezaba como a tratar de hablarme a como él podía, y pues yo realmente no sé el lenguaje de señas tampoco. Entonces igual trataba de entender. Y yo veía personas pasar y de 10, 20, 15, 30, 40 personas, y unas les daban dinero, otras no. Pero yo decía, tal vez no le estoy dando ni comprando una casa, ni comprando un suéter, ni una cobija, o le estoy dando de comer, ¿no? Pero el hecho de que le dé sus 7 pesos y el quedarme aquí a platicar con él, yo sentí esa diferencia, porque nadie lo hacía.
Entonces era de cada fin de semana el llegar media hora antes, quedarme 15 minutos platicando con él, tratando de entenderlo, porque yo sabía en el fondo que no lo entendía. Claro. Y el último día que yo fui a mi curso, recuerdo que el señor me llevó una credencial. Me decían que él era muy joven y creo que fue del ejército. No, entonces yo dije, y me decía explosión y balas. Y yo decía, o sea, yo me lo imaginaba todo, ¿no? Esto es una batalla. Qué orgullo estar platicando con ustedes, ¿no? Lamentablemente después empezó lo del COVID, entonces ya no pude ir a verlo, pero después de eso intenté yo aprender lenguaje de señas. Ahorita estoy en proceso de, porque dije, o sea, ¿cuántas personas pasan alrededor de una persona que está pidiendo dinero y no sabe lo que realmente necesita? Tal vez necesita un abrazo, tal vez necesita igual que te quedes a platicar con él, no tanto la moneda, ¿no? O sea, esas pequeñas acciones que igual dejan una gran marca. Es que ese es el asunto. O sea, al final creemos que se necesita ser presidente para hacer cosas geniales. A ver, yo tengo una regla para mí que es fundamental en política. La política es infinitamente multiplicadora. ¿De qué? Si eres una persona en tu entorno cotidiano, tu familia, tus amigos, tus vecinos, el señorcito de la esquina, si eres una persona mala, vas a llegar a la política, vas a ser una persona mala. Porque la política se encarga de multiplicar eso que eres. Y si por el contrario eres una persona que tienes un entorno positivo y que eres alguien que realmente le sirves a los demás, en tu entorno chiquito, mínimo, en tu casa, ¿no? Pues claro que vas a llegar a la política a hacer eso mismo. Es falso esta idea de, es que la política te cambia. No. Más bien el asunto es que tú no eras el que debías de estar ahí. O sea, una vez en la campaña que les decía en 2015, tuve una reunión con religiosos de Tlalpan. Y uno, nunca se va a olvidar, ese se me fue a la yugular de una manera. Pues me dijo, es que ustedes los políticos son una bola de tranzas y de rateros, no sé qué. Y me prendió. Yo soy alguien que tengo mucha paciencia, pero me molestó mucho su comentario. Y sí le contesté y le dije, ¿me permite decirle algo? Sí, claro, sí. Pues usted es un cura pederasta, deshonesto, traidor, bla, bla, bla. Y obviamente se prendió. ¿Por qué me habla así? Le dije, ¿por qué me habla usted así? Le dije, a ver, pare su tren. Le dije, a ver, para mí es muy simple. ¿La iglesia está llena de pederastas? No, por supuesto que no, en la Santa Iglesia. Le dije, ok, la política no está llena de corruptos. Y dejen hacerle otra aclaración. Dije, no hay taxistas ladrones. Hay ladrones que se hicieron taxistas. No hay padres pederastas. Hay pederastas que se hicieron padres. No hay políticos corruptos. Hay corruptos que se hicieron política. Entonces, más bien es quién eres y a dónde fuiste. ¿No? Y cada quien, pues por supuesto que cada quien encuentra su mercado, ¿no? Pero personas como ustedes, personas que en general buenas, ¿no? Yo siempre he dicho que el gran problema de la política es que la gente buena no se quiere meter a la política. Por hueva, por tiempo, porque no le da la importancia. Por miedo. Por miedo. Entonces, lo que la política necesita es gente buena. Lo que la política necesita es que nosotros estemos en política, no que nos alejemos de la política. Si no, como inicié con eso, al final lo que termina sucediendo es pagamos las consecuencias de nuestras inacciones. Lo que dejamos de hacer hoy, nuestras generaciones futuras lo van a terminar pagando. Pero, ¿cómo iniciar en política? O sea, el quitarnos esas barreras de miedo, de tal vez no tengo los recursos, de tal vez no tengo la mentalidad, es un problema que pues lo hemos visto muy cercano con compañeros que les hemos comentado sobre nuestras participaciones y cosas así, y tal vez no tienen el mismo interés que nosotros, pero ¿cómo quitar esas barreras y el cómo entrar a la política? Dejar de pensar que la política implica un traje, que implica dinero, que la política implica mucha gente. La política implica, lo que decías, implica acciones pequeñas, ni siquiera 5 pesos, 1 peso. Implica una sonrisa, implica un saludo, implica agarrar tu escoba, implica que si tú ves una basura en la calle, la levantes. Eso es política. O
sea, si tú poco a poco te vas interiorizando y entiendes que esas pequeñas acciones son las que hacen la política, solito por añadidura lo demás se te dará y llegará a esas oportunidades, porque a ver, a mí me pasó mucho tiempo, yo siempre decía, bueno, ¿por qué me invitan a todos lados para el comité de esto, el comité del otro? ¿Por qué me invitan a todos? Pues claro, pues yo cumplí todos los moldes porque me encanta hacer cosas. Llega un punto en que ya no tienes vida para hacer cosas, pero esa es otra historia. Pero ese es el tema, o sea, no se trata de decir qué haces, sino hacer. Cuando haces cosas se nota. Entonces, más bien es esto, es desmitificar la política, de pensar que necesitas el Senado de la República para empezar a hacer política. ¡No, hombre! Empieza con doña Chonita, o sea, con la vecina, con el vecino, hasta con el perro si quieres. O sea, empieza a evangelizar, ¿no? Y no en sentido religioso, sino empieza a predicar con el ejemplo. Así es como se hace política. La política inicia en la casa, o sea, inicia. Hay un serio problema, y se lo decía hace ratito, del asunto del prójimo. El hecho de que olvidemos que hay alguien enfrente de nosotros siempre. ¿Por qué nos pasamos un semáforo? Porque se nos olvida el prójimo. ¿Por qué nos estacionamos donde no debemos? Porque se nos olvida el prójimo. ¿Por qué agarramos y aplicamos el que no tranza no avanza? Pues porque se nos olvida el prójimo. Ahí es donde el hacer política empieza por ti. Primero tú, luego tu comunidad cercana y luego los demás. No se necesita un cargo. El cargo es consecuencia. Entonces, claro que mi invitación es a todos los jóvenes en general, que si les caga la política, tienen de dos sopas. O participan en política, entendido como ayudar en su comunidad, en lo que quieran y puedan, no más, pero que hagan sus responsabilidades por lo menos. ¿Es eso? O el mal de la política. Un político te va a gobernar y va a hacer lo que él quiera, no lo que tú quieras. Entonces, esa es la amenaza, ¿no? O sea, tienes de dos sopas. O tomas las riendas de tu vida, de tu comunidad, en tus manos, o alguien más las va a tomar. Sorry, my friend. La política no hay huecos en política, los huecos se llenan. Entonces, si no eres tú el que toma las decisiones, alguien más las va a tomar. Entonces, ¿qué prefieres? O sea, ser tú, desde el punto de vista de ser una buena persona y que tiene ideas y que quiere hacer cosas, ¿prefieres ser tú o prefieres que alguien más lo haga? Y quiere saber qué haga con la política. Bueno, entonces creo que ¿tienes alguna otra pregunta? Creo que ya. Es que creo que si seguimos con las preguntas, No, hombre, nunca vamos a terminar. Entonces nos encantaría que en otro momento siguiéramos con esta entrevista, porque creo que fueron muchas cosas que retomar. No, encantado de la vista de la vida, de que haya segundas, terceras y quintas partes. No hay ningún problema. Conmigo cuentan cuando guste. Bueno, nos encantaría que les diera un consejo a las personas que en este momento nos estén escuchando. El mejor consejo que les puedo dar es, punto número 1, no le tengan miedo a las cosas. Enfréntense, háganlo. ¿Se van a equivocar? Claro que se van a equivocar. Pero no le tengan miedo a hacer lo que les apasiona, lo que verdaderamente quieren hacer. ¿Quieren dibujar? Empiecen a dibujar. ¿Quieren cantar? Empiecen a cantar. ¿Quieren ser oradores? Empiecen a hablar. El primer paso siempre es difícil. Entonces, punto número 1, empiecen. No dejen de tener miedo. Segundo, aprovechen cada oportunidad que tengan en la vida. O sea, la verdad que la vida te pone muchas cosas en la mesa, pero uno es güey y se pasa de largo y no se da cuenta de que ahí están las cosas, ¿no? Entonces, claro que hacerlo. Y tercero, disfrutar la vida. Cuando se hacen las cosas con pasión, sin duda, creo que el resultado no tiene otra cosa más que ser un buen resultado. Y cuarta cosa, hacer política. Y vuelvo a insistir, hacer política es diálogo, hablar, comunicarse, participar, hacer comunidad. No implica votar, eso es punto y aparte, eso es democracia, eso es procesos electorales. Hacer política sí o sí es hacer comunidad, adueñarse de tu comunidad. Entonces creo que eso es las 4 cositas fundamentales que yo podría recomendarles. Perfecto, muchas gracias. Entonces creo que eso sería todo. Y pues, bueno, de nuestra parte, creo que hablo por todos, le agradecemos mucho el tiempo que nos está brindando y también las palabras, ¿no? Que creo que a la mayoría de personas que escuchen esto les va a servir demasiado. Que así sea, que ese sea el legado.